Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente, con Renato Álvarez. Muy buenos días Honduras. Sé que todos están con la expectativa centrada en el vuelo del expresidente Hernández. Le decía a Ramón Matute, nuestro compañero director de TN5 matutino, que hace algunos minutos monitoreaba HRN. Y HRN informa que en efecto, tal como usted lo ha informado, Ramón, al operativo se le denomina liberación y que este es un protocolo, no sé si conjunto de la DEA o la policía, o es un protocolo de la policía inusual porque no se hace con los otros extraditables, para enviarlos al país que los requiere, en este caso Estados Unidos. Pero la N está informando que hoy solo es el comienzo del protocolo y que el gobernante no será extraditado este día, sino que posiblemente mañana o el viernes. Eso es lo que le confirmaban a HRN algunas fuentes policiales. Pero bueno, usted tiene otras fuentes y le están diciendo que la extradición será hoy miércoles. ¿Qué fecha tenemos hoy? 20 de abril. Ramón. Es correcto, Renato, es lo que manejamos desde horas muy tempranas de este día y que también mis compañeros periodistas han recabado. Pero lo importante acá, Renato, es que la DEA le ha recomendado a la Policía Nacional que este protocolo de esta operación Liberación, donde se enmarca el proceso de extradición del expresidente Juan Orlando Hernández, este proceso o este protocolo de seguridad comience de tal manera que en los próximos minutos se podría estar conociendo del aterrizaje de este helicóptero de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ahí en el helipuerto ubicado en la Dirección de Fuerzas Especiales. Solo participan policías. Y le ha recomendado que solamente participen elementos de la Policía Nacional y agentes de la DEA. No quieren ver elementos de la Policía Militar, del orden público, ni de ninguna otra rama de Fuerzas Armadas. Dicho en otras palabras, que no las he escuchado, no le tiene confianza a la Policía Militar, la DEA. Es correcto. No le tiene confianza. Es correcto. Eso es lo que se me ha dicho de fuentes muy fidedignas, Renato, al interior de la Policía Nacional. Por eso usted observa que salieron estos dos vehículos blindados y salieron dos vehículos que los escoltaban, porque es el protocolo de seguridad. Porque así lo ha pedido la DEA. Así lo ha solicitado. Bueno, y mire cómo son los medios de comunicación, Renato. Porque también hay que evaluar esto. Mire cómo son los medios de comunicación. Antes los medios salían a veloz carrera siguiendo los vehículos. Cuando salían estos vehículos blindados color negro, porque se sabía que ahí de una u otra manera iba el extraditable. Hoy no salieron detrás, se quedaron ahí en la sede de Fuerzas Especiales. Porque lo que se nos ha dicho, Renato, es que el helicóptero de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que lo he mencionado aquí en el matutino, es un helicóptero, aquí le tengo el dato, para que hablemos con propiedad. Es un helicóptero, bueno, ya lo voy a tener aquí, Renato. Es un Sikorsky UH-60, que es de las Fuerzas Armadas, que estaría aterrizando ahí, en el Escuadrón de los Cobras, y escoltado por el Halcón 1 y Halcón 2 para el proceso de extradición. Mira, pero es que lo más lógico... Pero puede cambiar, la historia puede cambiar, pues. Es que lo más lógico, ¿cómo vas a trasladar a un expresidente que es extraditado hacia el aeropuerto más cercano, recorriendo unos 15, 20 kilómetros? No sé si los hay, 15, 20 kilómetros desde el escuadrón especial que le llamamos Cobras hasta la base aérea Hernán Acosta Mejía, aquí en Tegucigalpa, con todo el riesgo que implica ese recorrido terrestre. Es decir, siempre existe la sospecha cuando vas a extraditar a alguien
que algún grupito tendrá la intención de liberarlo. Y no digamos si es el expresidente de una nación. Es lógico pensar que no van a arriesgarse a trasladarlo vía terrestre. De hecho, cuando la justicia estaba determinando si lo extraditaban o no, ya al expresidente lo trasladaron en helicóptero desde este batallón especial hasta la Corte Suprema de Justicia. Correcto. Hoy no será la excepción. Y si no lo van a trasladar desde este comando hacia la base aérea aquí en Tegucigalpa, sino que a Palmerola, pues con mayor razón todavía tiene que ser en helicóptero. No ese recorrido mediático y showcero que hacíamos de estar siguiendo a los extraditables. Correcto. En vehículos, poniendo en riesgo la misma prensa, el mismo extraditable y las mismas autoridades que custodiaban al extraditable. Mire este elemento que me están dando de último minuto, Renato. Todo dependerá de lo que decida la DEA en los próximos 30 minutos si se va el expresidente Juan Orlando Hernández extraditado a Estados Unidos. Esto me lo están confirmando una fuente muy creíble al interior de la Policía Nacional. ¿Y quién toma las decisiones? ¿La DEA o la policía? Va a depender en los próximos 30 minutos. Dependerá de lo que la DEA diga en los próximos 30 minutos si el expresidente ya es extraditado directamente a Estados Unidos. Bueno, pues mira que estamos con esa expectativa. Las fuentes te dicen a ti que hoy se va, o que por lo menos en los próximos 30 minutos se va a decidir si se va hoy. Mire, y que fuéramos estudiantes de periodismo todavía, ellos ya saben a qué hora se va a ir, ya saben si lo van a extraditar hoy. Tanto la Policía Nacional como la DEA ya saben si se irá mañana o el viernes. Correcto. Esto es parte de un protocolo porque se trata de un expresidente que, dice la DEA, fue la cabeza del narcotráfico en Honduras. Y se ha creado la expectativa en torno al momento de su extradición. Que tiene que estar 30 minutos analizando la DEA si lo extradita hoy o no. Tanto la policía nuestra como la DEA ya saben en qué momento lo van a extraditar. Correcto, Renato. Yo creo que todo lo que estamos observando ahorita, todos estos movimientos desde horas muy tempranas, mira, el aterrizaje de los halcones, todo lo que estamos viendo en este momento, si lo ves tal como me lo estás planteando, es una demostración de la DEA de lo que le puede pasar a cualquier presidente latinoamericano. Correcto. Que, según ellos, se alíe o se vuelva compinche de los narcotraficantes. Correcto. Lo que estamos viendo hoy, si es así como tú lo dices, que no creo que la DEA esté determinando todo, pero aquí tenemos una institucionalidad que al final es la que decide y se pone de acuerdo con la DEA. Por eso cuando yo escucho que la DEA es la que va a decidir, digo yo, hombre, pero si el país aún conserva algún grado de soberanía para que los nuestros decidan a qué hora lo mandan y se pongan de acuerdo con ellos, porque ellos van a prestar logística, Estados Unidos. ¿Sabe qué es lo condenable y lo lamentable, Renato? Óigame, ¿y por qué la policía de Honduras no habla? No, ya va a hablar. En unos minutos tengo entendido que a las 7:30 va a hablar don Gustavo Sánchez. Correcto, así es. Pero eso te digo, es parte de todo, de todo un protocolo. Correcto. De todo un protocolo que tiene el objetivo de decirle a Honduras, a los que gobiernan en este momento y a los que nos han gobernado, y decirle a América Latina, presidente que se vincule con los narcos le va a pasar como a este. Así de simple, pero no parezcamos niñitos de escuela de periodismo, hombre, ya sabemos que esta gente sabe a qué hora lo van a enviar a los Estados Unidos. No te estoy criticando a ti. No, por favor, no te estoy criticando a ti. Gracias, Renato, gracias. Pero la experiencia nos dice que estos no actúan de manera improvisada, que en los próximos 20 minutos van a decidir si lo extraditan, van a ver si hay nubes por Palmerola o nubes peligrosas en ese trayecto a Estados Unidos, que pueda moverse demasiado el avión y caerse. No, esto ya está decidido. Fíjese que nosotros, desde que comenzamos el matutino, dimos a conocer que los helicópteros Halcón 1 y Halcón 2 iban a aterrizar, y aterrizaron. Sí, no, todo parece indicar que se va hoy. Correcto. Todo parece indicar que se va hoy. Dice que ahí está Tony Munguía, ¿le parece? Si hacemos contacto con Tony. Tenemos a Tony Munguía allá.
pero aquí tenemos a Gilberto Ríos. Y yo sé que Gilberto Ríos solo se está sonriendo diciendo, solo escuchando. Él está más informado que nosotros, mira. Yo solo lo miro que está con el teléfono ahí. ¿Se va hoy o no, Gilberto? Sí, se va. ¿Se va hoy? ¿Se va hoy? Sí, claro. Sin duda se va. Ahí está. Ahí está. Y don Gilberto es una persona muy informada y muy cerca del gobierno. Ay, no. Tomás, me dicen en broma aquí que ya le pasó información a los colectivos para que rodeen ese comando especial y no haya nadie, ningún grupo que se atreva a atentar para impedir esta extradición. Bueno, en medio de una cosa seria, de un hecho serio e histórico, no está de más un poquito de hilaridad para distendernos. Tony Munguía, y ya les voy a decir el tema que tenemos para hoy, porque el tema no lo vamos a interrumpir. Nos parece que este es un tema muy importante. Y voy a anticipar algo. Ayer le consultamos al ministro de la Presidencia sobre esta temática, de cómo los colectivos del Partido Libertad y Refundación están ejerciendo presión por destitución de algunas autoridades que en la Secretaría de Salud y especialmente en los hospitales han hecho las cosas verdaderamente bien. Y aquí hoy tenemos a una heroína de esa pandemia, como muchas otras heroínas y héroes en esa pandemia. Y le hemos consultado al ministro de la Presidencia y su respuesta fue: ese comportamiento, esa conducta de los colectivos de Libre está dañando la imagen del gobierno. Entonces ustedes ya saben por dónde vamos, y por eso está Gilberto Ríos aquí, autoridades de la Secretaría de Salud, autoridades actuales, que en el transcurso del programa nos estarán ayudando a entender esto que está ocurriendo a lo interno de los hospitales. Pero antes vamos con Tony Munguía. Buenos días, Renato, buenos días, amables televidentes de Frente a Frente. Estamos ubicados en la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales. Déjenme contarles que los helicópteros Halcón 1 y Halcón 2 merodearon esta zona. Uno de ellos aterrizó, subió a una persona y otro pues ha permanecido en vigilancia constante. Tenemos información a esta hora de la mañana también que salieron 2 caravanas de aquí con carros blindados. Entonces estamos pendientes, licenciado Renato, de lo que puede ocurrir en los próximos minutos, porque el director de la policía va a dar una conferencia de prensa para dar más detalle de lo que ha acontecido en los últimos minutos aquí en la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales, conocidos como los Cobras, puntos estratégicos que tiene resguardada la Policía Nacional, la Policía Preventiva. Aquí no hay militares en este operativo considerado Operativo Liberación. Bueno, nuestro compañero Francisco Zúñiga maneja información. Francisco, bueno, está con noticieros hoy mismo también. Medios nacionales e internacionales hacen la cobertura aquí en la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales, más conocidos como los Cobras. Entonces, licenciado Renato, amigos televidentes, de Frente a Frente, conocemos de 2 caravanas que salieron aquí desde las Fuerzas Especiales, también de 2 helicópteros que merodearon la zona, y uno de ellos aterrizó hace unos instantes, subió a un ciudadano, y aún no sabemos a cierta forma si se trataría del expresidente Juan Orlando Hernández. Nosotros nos mantenemos pendientes porque en los próximos minutos, más o menos entre 20 o 30 minutos, darán una conferencia a las autoridades policiales, principalmente el director de la policía. Pendiente aquí de lo que puede ocurrir desde la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales. Mira, Tony, y a la audiencia, y con todo respeto, para que no quedemos como niñitos principiantes en esta actividad, no descarten ustedes que cuando comparezca el director de la Policía Nacional sea para informar que ya el expresidente fue extraditado. Y sería totalmente lógico, porque lo que se quiere es seguridad. Correcto. En el traslado de él desde este comando especial hacia Palmerola. Correcto. Así de simple. No descarten que cuando comparezca el director de la policía sea para decir, bueno, ya él partió de Palmerola hacia los Estados Unidos en un avión tal, modelo tal, salió de este comando a tal hora
y todo lo que estamos viendo de 2 helicópteros que aterrizan, de uno que despega, de otro que se queda, de la información que un medio dice, no se va hoy, se va hasta mañana, de otras fuentes que dicen, no, sí se va este miércoles, no se va el jueves. Todo sea un despiste en función de una estrategia de seguridad de la policía nuestra y la DEA, para no arriesgar la vida de nadie, mucho menos del imputado que va a ser, bueno, ya ha sido acusado, del imputado que su juicio lo va a tener en el Distrito Sur de Nueva York. ¿No crees, Gilberto? Buenos días, Gilberto Ríos. Renato, sí, efectivamente, puede ser parte de una estrategia para garantizar la seguridad del operativo, pero bueno, según los rumores y todos los movimientos que vemos, me parece que efectivamente se iría hoy, lo cual sería una enorme alegría para el pueblo hondureño finalmente que se consuma este proceso, y un duro golpe a la derecha hondureña porque se va su principal representante, que ha sido el que más ha, digamos, contribuido a que se profundice el neoliberalismo, pero también el estado criminal que tuvo el pueblo hondureño por más de 12 años. No quiero comenzar teniendo disenso con el grillo, pero cuando dice un golpe a los narcos de derecha, pero también una advertencia a los narcos de izquierda también, porque mire que hay narcos de izquierda. Mira, no, te desgastes demasiado ahí. Es lo que me gusta es un mensaje de los gringos. No, yo tengo confianza y te respeto a ti, Gilberto. Totalmente. Esto es un mensaje de los gringos para los narcos de derecha y los narcos de izquierda, para los narcos pobres y los narcos ricos, porque tú tienes gente que se hacen narcos por su pobreza, queriendo hacerse ricos, y hay ricos que quieren más y se hacen narcos. Sí, de acuerdo, no conozco narcos de izquierda al momento, de verdad que no. Ni los vas a conocer. No los voy a conocer seguramente porque no es nuestra línea de trabajo, pero sí, sinceramente es una revelación, y además hay otro actor aquí que sale fuertemente señalado, que por supuesto es la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Y su colusión, ¿verdad?, con todo este sector criminal, porque bueno, es una vergüenza realmente como hondureños que tenga que actuar la justicia extranjera por algo que venimos señalando por más de una década. Entonces, para nosotros es claro que el golpe es contra el status quo y contra la derecha hondureña. Bueno, no, es respetable la opinión de Gilberto Ríos. Yo puedo a él repreguntarle una vez, pero si él cree, yo no tengo por qué dudar de su creencia y de que él cree que este es un golpe para la derecha hondureña. Doctora Roxana Araujo, ¿y a usted le merece algún criterio este momento que estamos viviendo? Mire, yo creo que nosotros, después de los 18 años, somos responsables de nuestros actos y sabemos a lo que nos asumimos. Es lamentable realmente ver esta situación y bueno, como hondureña, en este momento no soy ni de derecha ni de izquierda, sino que una ciudadana más de este país, y no quisiéramos ver esas escenas, para nadie. Yo considero que si la justicia hondureña fuera efectiva, nadie se tendría que ir del país en esas condiciones. Hicieron cárceles de máxima seguridad para eso, supuestamente. Es una persona que va a un juicio, no ha sido juzgado, está señalado como tantos otros. Creo que hemos escuchado varias veces esas declaraciones de los que ya están en Estados Unidos y que sabemos que son muchos los señalados, que de repente empiezan en este momento a salir estos nombres, pero realmente es lamentable, es una situación lamentable. Y bueno, y tampoco voy a cuestionar a Gilberto. No le voy a ir don Gilberto, porque mira, a Gilberto, porque la verdad es que el problema del narcotráfico no solo lo tiene nuestro país, lo tiene todo el continente americano y lo tiene Europa, bueno, ya ha sido mundialmente, pero el problema es que nosotros ya no solo somos país de paso, sino que se queda. Y es una gravedad, no solo para la salud, sino para nuestra juventud. Ha sido arrastrada a través de esto. Miremos lo que está pasando en El Salvador. Creo que es digno de admirar lo que se está haciendo en El Salvador. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros miramos que nos llevan a las personas de nuestro país, pero nosotros vemos o miramos los juicios de los que están en el norte, que están metidos en eso. No los miramos. ¿Y qué se hace también con ellos? Porque son consumidores de esto. Pero fíjese que también es relativo. Cuando usted dice, admiramos a El Salvador y cómo tiene a los pandilleros Bukele, mire, todo es relativo, porque si usted se va al debate interno, El Salvador,
el debate se centra en lo siguiente. Primero negociaste con los mareros y ahora cuando la negociación o los acuerdos que tuviste con los mareros no dieron resultado, ahora los estás atacando. No, ese es el debate ahí en El Salvador. En ese aspecto sí, no, en ese aspecto estamos completamente de acuerdo, no, y tampoco voy a acusar a algún marero ni nada, no, ¿por qué? Porque el problema está en esa niñez desamparada, en esa niñez que el padre y la madre no tienen un reflejo en su hogar y que viene una persona de una asociación de esas y los recoge y ellos miran en ellos ese hogar o esa imagen paternal o maternal dentro de esa estructura. Entonces no podemos juzgar porque nosotros somos parte de ese problema que tiene años y años de estar existiendo. Yo estoy sorprendido, Renato, le digo muy sorprendido, muy asustado de hecho, de cómo se ha normalizado desde el gobierno de El Salvador la violación a los derechos humanos. Cómo pueden mostrar como animales personas que son producto de la misma sociedad salvadoreña, de los mismos problemas estructurales que no han podido superar y cómo esto incluso es exaltado y aplaudido por otras personas. A mí me parece increíble lo que está pasando en El Salvador. Yo reviso los informes del Colegio Salvadoreño de Economistas y la verdad es que Bukele es una gran ficción. Desde el punto de vista económico, la economía de El Salvador no ha mejorado, hay mucha más polarización de la riqueza, ha crecido la pobreza en El Salvador, hay actos de corrupción también y ahora hay sistemáticos actos de violaciones a los derechos humanos, con lo que está justificando un gobierno que no sale adelante, pues. Entonces lo de Bukele hay que verlo con mucha presión. Yo sé que hay muchos seguidores de Bukele porque efectivamente él es incluso dueño de la segunda empresa, o era, no sé si ahora es la primera, la segunda empresa más importante de marketing de El Salvador, y lo que hace él es vender bien su imagen, ¿verdad? Y hacer bonita propaganda, pues, pero la verdad es que si nosotros estudiamos en profundidad lo que está pasando en el hermano país, es preocupante, es bastante preocupante. Muy bien, entonces le pido así la opinión breve para no quitarle más tiempo al tema por el que fueron invitados Gilberto, la doctora Rosana Araujo, la doctora Nora Maradiaga y Josué Orellana. Inclusive fue invitado el ex subsecretario de Salud, Roberto Cosens. No está, a menos que yo no le haya confirmado esta madrugada su presencia, pero bien, vamos a tenerlo por cualquier otra vía. ¿Tiene su opinión sobre esto que está pasando con el expresidente, doctora? Solamente es un mensaje a toda la juventud hondureña y yo creo que también a los padres de familia, en donde tenemos que inculcar bastante los valores, ¿verdad? Porque se está perdiendo los valores desde el nido del hogar. Entonces este es un mensaje, es un llamado de atención para inculcar más los valores que se están perdiendo en nuestra sociedad y que esto va a ser castigado, ¿verdad? Qué difícil romper todo un círculo familiar de una familia que ha estado integrada durante tantos años. Solamente. Muchas gracias, doctora. Ramón Matute, ¿tienes actualidad informativa sobre este proceso de extradición? Es correcto, Renato, gracias. Estamos en vivo a través de Frente a Frente, dándole seguimiento minuto a minuto sobre este proceso de Operación Liberación. Tengo en estos momentos una confirmación, Renato, de alto funcionario de la Secretaría de Seguridad, que me está diciendo que hoy no será extraditado el expresidente Juan Orlando Hernández. Esto me lo está confirmando, me está diciendo hoy no se dará el proceso de extradición. Hoy, me lo repite, no se dará el proceso de extradición. Mira, mi periodismo acostumbra a dar nombres, como no se va a arruinar la carrera de esa fuente que tú tienes, aunque yo te respeto a ti si no das el nombre, pero si es un alto cargo de seguridad y no se va a terminar la carrera diciéndonos que hoy no se va el expresidente, yo daría a conocer el nombre. El ministro de Seguridad. El ministro de Seguridad, mira. El general ya lo dice, Ramón Savillón me está confirmando esta mañana y me dice que lo confirmemos aquí en Frente a Frente. Le estoy diciendo, lo voy a confirmar acá con Renato y me dice, está bien. Me está diciendo, amigo, hoy no será extraditado el expresidente Juan Orlando Hernández. Hoy no. Bueno, pues, ¿qué más claro el asunto?
Te fallaron la fuente, Grillo. Sí, me fallaron. Te fallaron la fuente, Grillo. La emoción me pudo. Lo quieres ver tan rápido Sí, en Estados claro, Unidos por favor. que te pudo las emociones. Textualmente, léame el mensaje del ministro de Seguridad, por favor, periodista Ramón Matute. Yo le consulto, recuerde que él es un hombre muy prudente, Renato, para hablar de estos temas, y yo le consulto si realmente hoy se dará el proceso de extradición y me dice no. Hoy no, me pone, hoy no. Hoy no se dará. Son las dos palabras que me pone. Hoy no se dará. Yo estoy confiando, estamos confiando aquí en frente a pues frente. claro, se lo dice el ministro Porque él me de lo está Seguridad. diciendo, el pues, ministro no de tiene por qué Seguridad. saber. Yo agradezco esa deferencia. Gracias, ministro. No, gracias por tu esa versión deferencia. coincide con la versión de HRN, Correcto. que a las 7 de la mañana dijo, hoy no se va. Y lo dijo Chendo García. Correcto. De repente es la misma fuente. Creo que sí. De repente es la misma. Y agradecemos aquí en frente a frente, Renato, al ministro por esta deferencia, ¿va? Por darnos esta información. Y así pues informamos de primera mano lo que está pasando en Y con este el nombre de la proceso liberación. fuente, Correcto. el ministro de Seguridad de Honduras confirma que hoy no será extraditado el expresidente Hernández. Pero correcto. si estemos a la expectativa, mañana jueves. Mañana jueves. Mañana jueves. Si estemos a la expectativa, mañana jueves. Entonces lo de hoy, ¿para qué fue? Protocolo. Dicen que fue un simulacro. Protocolo de seguridad. Es que mire, Sí. mire, Fue un pregúntele a don Gilberto, que ahí lo tiene cerca. Mira. A don Gilberto le informaron que en esos dos Mire, carros dicen que blindados los iba el gringos- exmandatario. Dicen que los gringos hasta las cajas de zapatos ponen instrucciones, cuál va a la izquierda y cuál va a la derecha, ¿va? Entonces para todo tienen protocolos. Entonces ahorita están ensayando la llevada del claro. Mira, es pero posible. con el Chapo no hacen estas cosas. Con el Chapo Guzmán no hacen estas cosas. Si México tiene la intención de extraditar a un narco, simplemente la justicia y el organigrama jurídico de México dice extraditado y lo extraditan y punto. Sí, de acuerdo. No, esto es inédito, de hecho, no se había dado. De hecho. Yo te digo que esto es parte de un... No quiero Claro, que decir el Chapo, show. que el no Chapo quiero no es un decir show. expresidente, ¿verdad? ¿Sabes Ese es qué? otro tema, sí. Esto es parte de un protocolo con la intencionalidad de Estados Unidos de enviarle un mensaje interno a Honduras y a América Latina. Cualquier autoridad, cualquier alta autoridad, no importa si es un presidente, traiciona a su pueblo, que conste, ¿verdad? El hombre no ha sido sentenciado todavía. Juan Orlando Hernández es inocente hasta tanto un juez no le diga en Estados Unidos, usted es culpable de estos 3 cargos. Usted es culpable de narcotráfico y de utilizar armas para meter drogas a Estados Unidos. Pero Estados Unidos le está enviando un mensaje a Honduras y a América Latina. Si le pasó a Juan Orlando Hernández, si lo pedimos en extradición, si lo vamos a juzgar aquí, podemos pedir en extradición a cualquier hondureño o a cualquier latinoamericano con el que tengamos estos tratados de extradición. Ese es el mensaje. Y yo creo que la policía nuestra se está prestando a ese mensaje, y cuando digo prestando no lo digo de manera, no lo digo de una manera crítica. Está sirviendo de instrumento para que este mensaje se masifique, que a cualquiera le puede pasar si traiciona a su pueblo y se vincula con el narcotráfico y afecta los intereses de otro país como es el de Estados Unidos. Así que quedamos claro mucho. Así que vamos, Renato. No se va hoy el hombre. No se va hoy, de acuerdo a la fuente que nos ha dado esta noticia, entonces estaremos pendientes. Siempre estará ahí el periodista Tony Munguía. Tengo Sí. también a Enmi Valladares, ubicada allá en las afueras de la base Hernán Acosta Mejía, en la Fuerza Aérea de aquí en la capital de la República, por cualquier información que tengamos de último minuto. Renato, siempre dándole seguimiento a este tema de la Operación Liberación. Así se le ha denominado el proceso de extradición del expresidente Juan Orlando Hernández, capturado el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad. Ahora, ese nombre de este operativo no creo que lo hicieron en Estados Unidos. Esta palabra creo que surgió de alguien aquí. Operativo Liberación. Operación Liberación. Eso creo que no venga de Estados Unidos. Esto es construcción de aquí de Honduras. Y para terminar, el presidente de la Asociación Nacional de Enfermeros y Enfermeras Auxiliares de Honduras, José Orellana, también con su opinión sobre este proceso de extradición del expresidente Hernández. Bueno, yo creo que Estados Unidos está mandando un mensaje muy claro, que este gobierno de Estados Unidos y la justicia americana no andan con paños tibios. Y usted lo decía muy bien, el mensaje es
para los políticos, para la clase política de este país, que se endiosan con los puestos, se creen los dioses del universo y al final pues cometen muchos excesos y abusos. Y yo creo que hoy el presidente Hernández tiene la oportunidad de poder demostrar en los Estados Unidos, en la Corte Sur de Nueva York, su inocencia, como tanto se ha mencionado, porque de lo contrario, seguramente las sanciones que se le apliquen por los 3 delitos que se le están señalando seguramente van a ser muy severos, como ya lo hemos visto con otro tipo de acusados por el tema del narcotráfico y tráfico de armas en Estados Unidos. Muchas gracias, Josué Orellana. Pues muchas gracias, Ramón. Muchas gracias. Mantente atento por si ocurre algún elemento adicional para que nos lo comuniques. De hecho, los periodistas que tienen su turno en estas 2 horas de frente a frente están también pendientes. Tony Munguía, no sé si Tony nos está escuchando, Carlos. Tenemos 1 minuto, Tony. ¿Tienes algún elemento adicional? No creo que ya. Sí. Lo que dijo Ramón y lo que le he dicho a usted está confirmado. También aquí estamos investigando. Lo que estamos pendientes nosotros es que haya una conferencia de prensa. No sabemos si se va a realizar la conferencia aquí en la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales o en la Policía Nacional. Pero a eso de las 8 de la mañana se tiene previsto una conferencia de prensa para ya dar los últimos detalles. Lo que se sabe entonces extraoficial, esta fuente que le he revelado la información a Ramón Edgardo Matute, es que hoy era un simulacro y mañana ya existe la posibilidad de que se extradite el expresidente Juan Orlando Hernández. Sin embargo, nosotros nos mantenemos pendientes por cualquier movimiento que haya aquí y también cualquier movimiento que haya también en Toncontín y también en Palmerola. Renato, este es el ambiente que se vive aquí entonces en la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales, conocida como Los Cobras. Muy bien, muchas gracias, Tony. Estamos pendientes de cualquier información. Bueno, pues esto nos permite concentrarnos en la próxima 1h30 para el tema que dispusimos para invitar a nuestros panelistas hoy. Y esta es la pregunta, antes de ir a la primera pausa. Esta es la pregunta que socializa Vivian Montoya en este momento para el auditorio de Frente a Frente. Adelante, Vivian. Muy buenos días, este es el tema que tenemos esta mañana para Frente a Frente. ¿El comportamiento de los colectivos de Libre está dañando la imagen del gobierno? Le invitamos a que envíe sus opiniones a las redes sociales de Frente a Frente HN en Facebook y Twitter para que después le demos lectura. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Sí, está pasando, está en tunota.com, los titulares a esta hora de la mañana. Estos son, en tunota.com, Tommy Zambrano, diputado, dice, si derogan pacto de impunidad, derogamos fondo departamental. 10.000 millones aumentaría partida de servicios financieros de la Administración Central. Finanzas asegura que recursos serán auditados. Honduras Hoy, vicepresidente del Congreso Nacional, sostiene que regímenes especiales a los cuales pueden acogerse de la sede evitarían demandas del Estado o al Estado. Secretario de Estado de Estados Unidos se reúne con canciller y ministro de Defensa de Honduras en Panamá. Redoblan seguridad en los Cobras. Bobadilla, es necesario reconocer las uniones de hecho de personas del mismo sexo para efectos civiles. Diputados utilizaron fondos públicos para deleites pasionales, asegura congresista. Y mire esta noticia, pues en los últimos 10 meses Honduras registró 38 casos y 20 decesos por hongo negro. Informaciones presentadas por Banco de Occidente, préstamos, tarjetas de crédito, débito y recargable, plataformas electrónicas a su disposición. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Entre gritos y consignas, miembros del colectivo del Partido Libre, acuerpados por motociclistas de ese mismo instituto político, exigieron este martes la destitución de la directora del Tórax.
Un craso error a criterio de esta exsecretaria de Salud, si se toma en cuenta la labor realizada por Nora Maradiaga en su lucha contra la COVID. Sería un error craso que la doctora fuera quitada del cargo de directora de ese hospital. Considero que ella durante la pandemia marcó una enorme diferencia y me parece a mí que es, si no la mejor, una de las mejores directoras de hospital con que cuenta el país. La presidenta del Colegio Médico, además de lamentar que los protestantes prioricen intereses políticos sobre el esfuerzo de los héroes de la pandemia, señala que deben valorarse solo las capacidades al momento de los nombramientos. Pues nosotros no estamos de acuerdo en que las personas ocupen los puestos o que los funcionarios que sean elegidos por política y no por sus capacidades o por sus competencias. Este representante del colectivo de Libre del Tórax explica que piden la cabeza de Maradiaga por su apatía para abordar el tema de las contrataciones junto al nuevo jefe de personal. No ha querido trabajar con las nuevas autoridades y ella se ha empecinado en dejar a las autoridades salientes. Autoridades que dejaron un mal sabor aquí en la institución, como es del conocimiento del pueblo hondureño, todas las falacias que dejó el Partido Nacional. Hemos decidido hacer este plantón y pidiéndole a las autoridades que reconsideren nuestra petición de quitarla del cargo porque ella tiene un doble discurso. Para este dirigente de Libre, la reacción es normal y debe respetarse el derecho a la protesta ciudadana. Trata de compañeros de Libertad y Refundación que tienen, digamos, una visión de que este gobierno debe ser de ellos, como creo que es correcto, y que no soportan, digamos, que dentro de la administración pública todavía sobrevivan dirigentes casurecos reconocidos, digamos, incluso por su colusión con todo lo que fue la narcodictadura. Entonces esa reacción me parece natural, es legítima, y bueno, salvo los actos de violencia que yo desconozco que esa sea la intención, digamos, de estos grupos, me parece que es totalmente natural y debe permitírseles la protesta. Aunque Ríos dice desconocer intenciones violentas por parte de estos grupos, existen precedentes que muestran lo contrario. Afirma además que el gobierno no permitirá que sindicatos y colectivos políticos sobrepasen a la autoridad. Asegura que tienen la situación bajo control y que la presidenta Castro no cederá ante sabotajes ni excesos de ningún movimiento político que busque convertir las protestas en una herramienta para desestabilizar el país. El secretario de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María, dijo este martes a TN5 reconocer que la revuelta de los colectivos o bases de Libre han afectado la gestión de la presidenta Xiomara Castro y que gran parte del tiempo lo han utilizado para apagar fuegos en vez de responder prioridades del país. Claro que afecta. Yo creo que el hecho de que estemos pasando por una situación tan crítica implica, ¿verdad?, que, como les decía, se apaguen fuegos. ¿Y a qué me refiero? Bueno, en vez de poder empezar a trabajar desde el primer día para reconstruir los hospitales, el secretario de Salud ha tenido que precisamente establecer comunicación, canales de diálogo con sectores que lo están presionando y que para presionarlo obstaculiza el funcionamiento de la institución. El funcionario aclaró que desde el gobierno entienden las exigencias de las bases, pero le solicitan tiempo que les permita poner en marcha los vagones del gobierno para abrir oportunidades, al tiempo de dejar claro que la presidenta Castro tiene facultades de nombrar a los que considere con méritos y que no cederá ante presiones. Los nombramientos, bueno, la presidenta tiene facultades para hacer los nombramientos de las instituciones y ella no va a ceder a presiones y a intereses de grupos, ¿verdad? Ella va a hacer que la instrucción de la presidenta se respete. La historiadora Yesenia Martínez reconoce las necesidades de empleo en el país, pero le recuerda a las bases del partido Libertad y Refundación que la necesidad de trabajar no es exclusiva de los simpatizantes del partido en el poder. Que las demandas que se están viendo en la dirigencia de Libre es una representación de un colectivo a nivel nacional de la necesidad de empleo que hay. Ellos solo están identificados con un partido político, pero la verdad que esta es una problemática de país. La demanda laboral es no solo de partidos, de representantes de partidos, sino de todos estos jóvenes que se están graduando incluso en las universidades. Desde la óptica del sociólogo y director del INE, Eugenio Sosa, esta situación se puede analizar en dos vías. Por un lado, condenar a las bases de Libre y por otro, solo refleja el grave problema de desempleo que existen en Honduras. Y por lo tanto se sienten que los funcionarios tienen que ser
única y exclusivamente de su partido político. El problema es que cuando alguien gana la presidencia, deja de ser la presidenta o el presidente del partido político o de sus seguidores, aunque también lo es, sino que se vuelve de todo el Estado, de toda la población. Según el gobierno, se entablaron mecanismos de diálogo con las bases de Libre para bajar las aguas y los reclamos, al tiempo de pedir paciencia, en un momento que reconocen la difícil situación del país y de la población. Bueno, estoy convencido que tenemos todos los insumos para un buen debate, ¿verdad? Tenemos todos los insumos para un buen debate. Y ya viene el ex subsecretario de Estado, Roberto Cosenza también. Ya está a unos 3-4 minutos del set de Frente a Frente. Así que ya, con las anotaciones del Grillo y con los argumentos y comentarios y reflexiones de nuestros otros panelistas, Nora Maradiaga, Roxana Araujo y Josué Orellana, y pronto Roberto Cosenza, permítanme ir a una segunda pausa porque nos atrasamos con lo del expresidente Hernández. Y ya luego el tema queda exclusivamente para el asunto de los colectivos de Libre y ese comportamiento que está afectando el buen desenvolvimiento de las instituciones sanitarias del Estado, los hospitales. Bueno, iniciamos el debate. La doctora Nora Maradiaga, ayer estos colectivos presionaron a las autoridades del gobierno para que la destituyan. Ya escuchamos el argumento de un sindicalista del tórax diciendo que ella no está trabajando aliada con las actuales autoridades para darle celeridad al proceso de nombramiento de los trabajadores de primera línea en la pandemia. Doctora Maradiaga. Muy buenos días. En realidad, el comentario que hizo el compañero que entrevistaron, parece que hay un desconocimiento. El jefe de personal se cambió, ahora es el señor Alcésar, y se cambió también al administrador, que es el ingeniero Marco Tulio Vega, ¿verdad? Ellos, no sé, ¿verdad? Ellos no pueden ser sacados del instituto, son empleados del instituto, tanto el administrador como el jefe de personal. Lo que corresponde es un traslado funcional hacia otra unidad, pero no sacarlo. Debemos de recordar que todos somos compañeros, ¿verdad? Y que ellos tienen una plaza y el otro está en un proceso de nombramiento de su plaza. El problema que hemos tenido es que dice que no he querido trabajar con el jefe de personal. Difícilmente se puede trabajar con una persona que llega a la 1 de la tarde a asumir sus funciones, cuando la mayoría de los problemas en todas las instituciones, y no digamos de un hospital, se presentan en la mañana, ¿verdad? Y es cuando todos tenemos que estar. Por ejemplo, la jefatura de enfermería ingresan a las 6 de la mañana y nosotros como médicos ingresamos a las 7 de la mañana. Además, ¿cómo le diré? No cumple totalmente los procesos, ¿verdad? Por ejemplo, ayer envió una nota a los compañeros donde dicen que no les han quitado de marcar. Ahí no importa que sea administrativo, hay personal de enfermería que les han quitado las marcas. Entonces ahora salió con un comunicado que dice que aquel personal que esté ad honorem, nosotros las personas que les digamos que sigan yendo a trabajar, vamos a ser penalizados o vamos a ser responsables del pago de ellos. Tiene una división ahí entre médicos y personal de enfermería de fondo BID. Yo le quiero decir de que el fondo BID ya no existe. Esta planilla de fondo BID son personas a quienes están esperando el nombramiento de su plaza. Entonces, por lo tanto, nosotros no los podemos despedir, ni podemos decirles que está personal ad honorem. Sencillamente, ellos están esperando el nombramiento de su plaza. En ningún momento, yo como directora ejecutiva, y ni los sindicatos, vamos a estar de acuerdo en que se atropellen a los compañeros.
Entendemos que nuestra señora presidenta, doña Xiomara, es la presidenta de todos los hondureños, en primer lugar. En segundo lugar, que hay una gran necesidad de trabajo, sí existe, ¿verdad? Porque en las personas que estaban ayer dentro del grupo, del colectivo, que me gustaría que posteriormente Gilberto nos aclarara cuál es el objetivo de los colectivos, ¿verdad? Para que así entendamos mejor cuál es la función de ellos. Porque los problemas, por ejemplo, en el tórax, nos hemos caracterizado por ser un hospital de oposición, ¿verdad? Pero el hecho de que haya sido de oposición del régimen anterior no quiere decir que no vamos a poder hacer oposición a las cosas que nosotros consideramos que no son correctas ni legales. De acuerdo. ¿Verdad? Entonces, la otra cosa que vi es que habían personas con pancartas que decía queremos trabajo, y es lo que la gente necesita, claro. Trabajo, pero el trabajo se va a dar no atropellando a la otra persona que está capacitada y que también tiene necesidad de trabajo, como hay enfermeras, ¿verdad? Que el compañero va a mencionar posteriormente, de que tienen varios meses de no recibir salario y que estuvieron al frente de la pandemia todos los compañeros durante los meses más críticos, porque nuestro hospital se caracterizó por ser un hospital COVID en un 100%, y ahí todo el mundo trabajó y puso el pecho, trabajamos duro, e incluso la doctora Araujo, que está aquí con nosotros, ella estuvo en sus primeros meses, se presentó los fines de semana a coordinar nosotros, ¿verdad?, cómo íbamos a hacer nuestro plan de contingencia. Entonces, esas son las cosas que no entendemos, ¿verdad? Y no nos vamos a poner de acuerdo, ¿verdad? Porque los compañeros están en proceso de nombramiento de plaza. Y además, ¿por qué tiene que llegar un colectivo de un hospital Santa Rosita, donde es personal que está dentro de sus labores, a tratar de resolver los problemas de otra institución, si nosotros podemos resolver nuestros problemas? Son las cosas en que no estoy de acuerdo. El Hospital Santa Rosita, con el debido respeto, él no se le va, no tenemos por qué ir nosotros a irrespetar su soberanía, ¿verdad? Y a tratar de involucrarnos en los problemas que tiene. Son dos hospitales muy diferentes, con especialidades diferentes, y yo creo que nosotros como instituto somos un equipo de trabajo. Eso ha sido el éxito de nuestra gestión, que somos una cadena, cada persona es un eslabón trabajando para lograr lo que es ahora nuestro Instituto Nacional Cardiopulmonar, donde no tenemos nada que envidiarle a una clínica privada, ¿verdad? Porque hemos logrado prácticamente que todos los edificios sean remodelados, el recurso humano, sí, tenemos el plan de posgrado de neumología en vista del escaso número de neumólogos que tenemos un centro de hemodinamia también para atender a aquellos pacientes cardiológicos que necesitan cardiología intervencionista, con grandes cardiólogos intervencionistas en nuestro instituto. Nuestro instituto es un orgullo para nosotros, no solo para mí, sino para todos mis compañeros, todo el equipo personal de enfermería, médico y el personal administrativo. No hubo médico ayer que no respaldara a Nora Maradiaga, porque la consideran como una heroína en la pandemia, como una mujer muy capaz. Ayer yo tuve testimonios de gente que me llamó, Renato, de esta señora, al inicio de la pandemia, cuando había tanto prejuicio para las personas que se contagiaban, ella, debidamente con el protocolo de bioseguridad, se metía donde estuviera un enfermo para ayudarlo. Esa mujer es una heroína. ¿Por qué recibe este trato de estos colectivos? Esa es la gran pregunta, Gilberto.
uno consciente de que todo el mundo tiene derecho al trabajo y que hay mucha gente de libre que quiere trabajo, ¿por qué una persona como esta y otras de los hospitales están recibiendo ese comportamiento violento? Ya lo vimos en la Secretaría de Salud hace algunos días de parte de estos colectivos. Gilberto Ríos es la persona indicada para que nos responda esta mañana. Sí, lo primero, ¿verdad?, es pues cuestionar un poco el enfoque de la nota, porque dice los colectivos de Libre, ¿verdad? Libre tiene aproximadamente, en cálculos del presidente Zelaya y aproximaciones mías, unos 25.000 colectivos a nivel nacional. Es decir, si los colectivos de Libre estuvieran en esa actitud, todos habría una gran revolución a nivel nacional en este momento. Hay algunos colectivos de Libre, o uno o dos colectivos de Libre, que están enfocados en el tema del hospital. Yo ayer no soy un experto en el tema de salud, pero ustedes saben que soy un estudioso de la realidad nacional. Y ayer consulté con los diferentes amigos que trabajan en estos colectivos, que trabajan en el hospital, un hospital que por cierto yo respeto mucho, el Hospital del Tórax. Ahí murió mi mamá, por cierto, de COVID hace un año. Y la verdad es que lo que estoy encontrando es que hay un enorme problema administrativo del sistema de salud, pero enorme. O sea, no es una cosa... O sea, si los colectivos de Libre, así como ustedes titularon en TN5, Renato, el otro día, yo me quejé de eso. Dijeron colectivos peligrosos, pusieron. Ese es un lenguaje estigmatizante. No, y fíjate, y te lo digo aquí, no te quiero interrumpir, para decírtelo que ese colectivos peligrosos, yo lo hice. Colectivos peligrosos para la seguridad de personas como ella. Pero solo desde esa perspectiva. Pero es lenguaje estigmatizante, ¿verdad? Bueno, porque pero... generaliza. Y mire, yo sí conozco colectivos bien peligrosos, tal vez aquí los compañeros que están en el área de salud me pueden respaldar. Por ejemplo, las farmacéuticas, ¿verdad? Esos son colectivos bien peligrosos, ¿verdad? Por ejemplo, la medicina privada, esos son colectivos pero bien peligrosos, o sea, han matado en masa, Lo ¿verdad? respaldo en eso. ¿Verdad? Hay enormes actos de corrupción. Cuando yo hablé con casi todos los directivos con los que tuve oportunidad, me hablaron de los enormes casos de saqueo, de corrupción que han habido durante los últimos años en el gobierno. Entonces, yo pienso que señalar a estos colectivos de Libre como los responsables de la situación del problema de salud de nuestro país, ¿verdad? No es algo correcto, pues no está bien, no es cierto, pues es una perspectiva que yo le respeto. Pero es bueno aclararlo, Grillo, es bueno aclararlo, sí. Porque no son todos, tú me estás diciendo no son todos los colectivos, pero sí son algunos colectivos. De acuerdo, y me parece, incluso lo voy a reconocer aquí pública y paladinamente, que debe haber una gestión partidaria adecuada con estos compañeros, en el sentido de que, a mí me toca, mire, yo mismo no estoy nombrado en el gobierno y recibo llamadas diariamente de personas que necesitan un empleo, que están realmente desesperadas, porque hay que decirlo, la presidenta Xiomara asumió el 27 de enero, pero la crisis económica de nuestros países siguió profundizando, ¿verdad? Y esa crisis económica está haciendo, bueno, mire la noticia terrible de esta maestra que falleció allá en la frontera, o sea, personas que están escapando todavía de la crisis económica que tiene nuestro país, y eso es el reflejo de lo que está pasando. Me parece a mí, incluso, que si usted lo evalúa desde el punto de vista sociológico o histórico, tener el cambio de un narcogobierno, ¿verdad? Tenemos un gobierno, estamos saliendo de un gobierno que viene de estar vinculado con el narcotráfico, con el crimen organizado, con las bandas de saqueo y los colectivos peligrosos, ¿verdad?, del saqueo del Estado de Honduras. Tener estas reacciones es lo mínimo. Es marginal lo que está pasando, ¿verdad?, con respecto, yo no estoy justificando, me refiero a que si usted lo evalúa en cuanto a todo el desastre del sistema de salud nacional, el desastre, el problema del desempleo, el problema económico que estamos viviendo, estos son, eventos marginales, pero sí quiero decirlo, lo repito, que me parece que el Partido Libertad y Refundación y sus dirigentes deberíamos hacer una mejor gestión de esta inconformidad que tienen muchos de estos compañeros, que son compañeros nuestros, y que además quiero decir algo más, gracias a estos colectivos es que Honduras pudo salir de la narcodictadura. Gracias a esta gente que ahora está peleando por un empleo, es la gente que defendió el triunfo en las urnas, es la gente que se organizó para que hubiera un cambio en el país. O sea, además de que hay una alianza política, nosotros en esa alianza política debemos reconocer que el 90% de esa alianza eran estos colectivos de Libre, que fueron los que organizaron las elecciones, por tanto son colectivos democráticos, son colectivos a los que el pueblo hondureño les tiene una deuda, y por eso no hay que verlos como vándalos o como
sediciosos o como personas revoltosas, sino como personas que tienen necesidad y que quieren ver un cambio inmediato. Claro, y ahí están las situaciones particulares que plantea la doctora. Yo tampoco estoy de acuerdo. A mí no me gusta eso de la escoba rojo y negro, ¿verdad? Eso me parece fatal para el desarrollo del Estado de Honduras. Es más, esto nos señala un problema de base, que es el tema de la carrera del servicio civil o del servicio público, ¿verdad? Necesitamos nosotros desarrollar eso para que ningún gobierno venga a atentar contra la estabilidad laboral de ningún trabajador. Aquí hablan de la clase política, es un concepto que a mí me choca mucho, porque lo que hay son clases sociales, ¿verdad? Yo soy un asalariado, yo no soy un burgués, yo no pertenezco a la élite, a la oligarquía, ni a las bandas que asaltaron el sistema de salud nacional durante todos estos años, y esos son los verdaderos responsables de esta situación, no la clase política, sino esa clase económica oligárquica que tenía su principal representante en Juan Orlando Hernández. Y por eso quería que hiciéramos una revisión desde el enfoque que se le está dando al problema de salud, sin ser yo un experto en el tema de salud. Bueno, pues tú escuchaste al ministro Rodolfo Pastor de María. Sí. Me imagino que si lo dice uno de los hombres más cercanos ya en la administración pública de la presidenta Castro, es para que se sume a tus reflexiones, primero pidiéndole al gobierno un mejor trato para estos colectivos que se han quedado de trabajo, claro. Pero el mismo ministro de María admitiendo que este comportamiento de los colectivos, no de todos, sino de algunos colectivos de Libre, están afeando la imagen del gobierno. De acuerdo, sí, y me parece, yo le quiero enviar un saludo siempre muy afectuoso y respetuoso a Rudo, soy amigo de él y de su padre, y la verdad es que Rudo hay que tener cuidado con como ceder tanto pues ante esta presión que es mediática, me parece a mí, en el sentido de señalar como responsables del problema de la salud pública o del deterioro de la imagen de la compañera Xiomara a los colectivos de Libre. Me parece que hay una lupa y un enfoque que quiere estigmatizar, ¿verdad?, a este sector, pero que obvia todos estos otros sectores que son los que han destruido el sistema de salud nacional y que bueno, tampoco se procede contra ellos y que paladinamente han salido, ¿verdad?, en libertad. Todos los que vendieron pastillas de harina salieron ahí más bien, digamos, jactándose, pues, ¿verdad?, de su conducta empresarial, ¿verdad?, que son las hordas de saqueo del Estado de Honduras. Eso es lo que destruyó este sistema y eso es lo que Xiomara en menos de 100 días, Xiomara fue muy condescendiente la última vez que expresó este tema, dijo, no me dieron ni 100 horas, mentira. Si antes de que Xiomara tomara la posesión ya le estaban dando prácticamente un golpe técnico en el Congreso Nacional, pues. ¿Y quiénes eran los que estaban detrás de estos diputados que se vendieron? Estaban los bancos, estaban justamente los mismos sectores financieros, ahí sí clase élite, ahí sí la oligarquía, ¿verdad?, que ha estado comprando diputados, que ha estado pagando, ¿cómo se llama?, propaganda, campañas de diputados para tener control en ese Congreso Nacional. A Xiomara no la dejaron gobernar ni 0 segundos, desde que antes de que asumiera ya la estaban atacando. Entonces, si esta va a ser la dinámica, así comenzaron también ahora los transportistas, que ya se les había dado cita, que se reunieron con ellos y luego vuelven a la carga con el tema de los paros. Afortunadamente, yo siento... espero no equivocarme, que ahora tenemos una conciencia muy diferente en el pueblo hondureño. Ese paro transportista, por ejemplo, no había comenzado cuando la gente ya sabía quién era, que son grupos de presión, que son grupos de interés, que son los grandes empresarios del transporte. Ahí no se habla del obrero del transporte, del cobrador o del chofer o de la seguridad de estos obreros, de estos trabajadores que semanalmente los matan en este país. Eso no es importante, lo importante es la ganancia del transportista, que es el que está promoviendo esta acción política contra el gobierno de Xiomara. Entonces ya vemos enfilados, ¿verdad?, algunos medios de comunicación, algunas versiones tendenciosas y también sectores económicos que están tratando de sacar provecho del nuevo gobierno de Xiomara Castro. Pero esto, por supuesto, como le digo, ahora tiene otra recepción de un pueblo que ha logrado madurar políticamente y que sabe identificar dónde están sus enemigos. Gilberto, pero mira, disentimos en eso de que ya le quieres echar la culpa a los medios de comunicación. No todos. Mira, solo fíjate cuando el diputado Pepsi, y le digo el diputado Pepsi porque él es mi amigo, ¿no? Sí. Y nos tratamos con mucha camaradería. Sí. Llegó a la Secretaría de Salud, allá recibió el rechazo de los empleados, y los cachurecos. Y los colectivos tuvieron que ir a protegerlo. Mira al director del Hospital Escuela, lo que le pasó hace algunos días. Mira lo que pasó ayer en el hospital de ella. Sí. No tienen por qué echarle la culpa a los medios de esto.
Fíjate no, hay que problemas ahí, hay problemas ahí. A mí me gustaría un periodismo más, obviamente, más de investigación, más en profundidad, que no se quedara en esa capa de lo que está pasando, porque este es el fenómeno respuesta, ¿verdad?, de una situación estructural de salud que es grave. Y por otra parte, que no siente eco los colectivos de Libre a tener un doctor Matthew, que no tengo nada en contra de él, que conste, bueno, que es Opus Dei, ¿verdad?, y se opone a las PAE y todas esas cosas que son que no vienen del lenguaje científico o del gremio médico propiamente, ¿verdad?, que debería haberse evaluado de un punto de vista científico, etcétera. Tengo diferencias, digamos, con él muy particulares. Pero al sentir los dirigentes de Libre que no tienen un ministro ahí que los representa, sienten que todo este problema de contratación, que fundamentalmente, y permítanme que me extienda en esto, tiene tres raíces: los compromisos con los organismos financieros internacionales, que prácticamente han dejado descapitalizado el Estado de Honduras, los enormes problemas de saqueo de todas estas instituciones y la propia gestión de nuestro partido, que no ha sido tal vez la mejor para asumir al gobierno. Digamos que han habido problemas o algunos tropiezos, para ser de alguna forma autocrítico. Entonces eso ha limitado que se puedan emplear las personas de nuestro partido. Yo quiero aprovechar además para hacer una denuncia, porque obviamente estoy vinculado a todas las instituciones del Estado como dirigente de mi partido. Ahí están llegando un montón de compañeros a instituciones donde están los cachurecos aún contratados y no hacen nada durante el día. Estamos hablando de personas que ganan 50,000, 60,000 lempiras mensuales, y miren, pueblo hondureño, estamos pagando una playa de cachurecos que no quieren salir de esa institución porque hay una línea política de obstruir el nuevo gobierno, y eso eso causa más todavía, ¿cómo les digo?, más inconformidad de nuestros dirigentes, porque se siente que se están desplazando oportunidades por mantener un montón de vagos cachurecos que todavía están en las instituciones del Estado, y eso es un problema. Entonces lo mismo se siente en salud, y a Matthew le va a tocar justamente asumir y administrar este resentimiento, que es natural y que me parece que debe verse con otra perspectiva y no con la que se está enfocando en este momento. Bueno, es la opinión que tiene Gilberto Ríos, el Grillo, sobre este asunto. Ha sido autocrítico en el sentido de que el gobierno no ha tenido el mejor manejo con esta demanda de trabajo de la gente de Libertad y Refundación. Lo he escuchado, sus términos en relación a José Manuel Mateu, que no es de Libre, sino que es del Partido Salvador de Honduras, y tú reconoces que ese partido les ayudó en los últimos 3 meses a ganar las elecciones. En las mesas no nos ayudó, ¿verdad? Pero con mi imagen, y sobre todo para crear una imagen democrática de la oposición, nos ayudó mucho. Y también para que nos apoyaran los gringos, ¿verdad? Porque los gringos no iban a apoyar no solo a Libre, ¿verdad? Tenían que poner ahí su comodín, ¿verdad?, de derecha, conservadora, y entonces con ellos pues se hizo más fácil esta alianza y este acuerdo con los norteamericanos. No, yo creo que cumplieron un papel, pero insisto, yo no tengo nada contra Matthew, contra el doctor Matthew, perdón, no quiero ser irrespetuoso, es más, tengo muy buenas referencias de su capacidad profesional, y espero sobre todo, por supuesto, que pueda solucionar tremenda papa caliente que ha asumido en este gobierno. Bueno, entonces retomemos el asunto. Aquí la crítica que el mismo gobierno admite que le está generando daño a su imagen es el comportamiento de algunos de estos colectivos y la manera como llegan a presionar para que destituyan a ciertas personas en función de que pongan a los suyos, los que tienen afinidad política con Libre. Ese es el tema. Ese es el tema. Voy a escuchar, ya se incorpora aquí el viceministro, ex viceministro de Salud, Roberto Cosenza. La opinión que tiene la exministra Rosana Araujo de esto que le pasó ayer a Nora Maradiaga, que le ha pasado a otros directores de hospitales y que le ocurrió a Matthew, fue el primero ahí en la Secretaría de Salud. Bueno, es una situación sumamente difícil realmente. La necesidad de trabajo es enorme. Ese es el grave problema, la necesidad de trabajo. Considero que los dos sectores importantes en todos los países, y en nuestro no es la excepción, educación y salud. Salud en cualquier momento que se ha tomado es una papa caliente. Sí. Y como decía Gilberto, sí, hay otros sectores que han sido delincuenciales en estas instituciones y que por temor a perder la vida no han sido denunciados y andan libres. Y en un tiempo nosotros estuvimos aquí. Y aquí lo hemos denunciado, doctora, como usted misma, correcto. Y este es el momento que lo arregle el Partido Libertad y Refundación. Mi vida estuvo en peligro por haber denunciado cosas de esas. Y después uno dice, y vale la pena, porque lo dejan solo. Solo que Libre no tiene la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad?, ni el aparato judicial, ¿verdad? Porque eso es lo que hay que aclarar también al pueblo hondureño.
se está pidiendo que desde el Ejecutivo o desde el Legislativo se logren enmendar y corregir cosas que todavía el reducto narcocachureco está, ¿verdad?, refugiado ahí en la Corte Suprema de Justicia, respaldado por los grandes poderes financieros que se han beneficiado de toda esta crisis, que son los verdaderos culpables y no Juan Orlando, ¿verdad?, que Juan Orlando es como una figura que los ha representado, pues, pero ahí están atrincherados. Entonces, Libre, ¿qué puede hacer justicia desde lo que tiene? Solo que los colectivos hagan justicia, pero medio protestan y ya los tienen en primera plana. Pero sí me gustaría en esa parte que dice Gilberto, que más bien ahí también se profundizara un poco en la parte administrativa, porque en los hospitales, ¿cuál es el grave problema de salud? La falta de presupuesto, siempre es insuficiente. Las plazas que se dieron por esto de la pandemia y que bueno, verdad que durante 2 años el sector salud fue héroe. Ya ahora que el Omicron tiene síntomas leves, entre comillas, porque con este virus no se sabe realmente qué es lo que va a pasar o qué es lo que nos espera, porque esta es una cajita de Pandora. En esos 2 años los héroes expusieron su vida diariamente y eran héroes. O sea, considero yo que ahí debería de haber un análisis que a mí me pareció correcto lo que dijo el ingeniero Salvador Nasralla, en el sentido de que las personas que tienen las capacidades para poder estar todavía en una institución se les debería dar la oportunidad. Claro, y yo les doy la razón. La gente tiene necesidad de trabajo y tiene que ver, y el mayor contratador de esto en nuestro país es el gobierno. O sea, no nos perdamos, no hay fuentes de trabajo así tan extensas ni en la empresa privada como para decir, sí, le vamos a abrir un abanico de oportunidades. Entonces, es entendible lo que sucede. Lo que pasa es que a presión no se consigue nada. O sea, presiona de esa forma, pero adentro también hay gente que puede presionar de otra forma. Los sectores populares, doctora, a presión han conseguido todo, de hecho, en la historia de nuestro país. Pero el problema de salud es diferente. En el sector de salud es como, vaya, digamos, usted no va a tener todo un ente de Libre, de médicos y de enfermeras o de técnicos, porque hay de todos los partidos y usted los tiene que hacer parte de todo, porque en el sector salud no puede ser tan sectario usted. No puedes. Yo me acuerdo cuando fui ministra que querían que depuráramos una lista, que si era liberal, que si era de allá, y no se puede, eso es imposible. No se debe. O sea, se debe de ver la gente que trabaja, la gente que realmente tiene las capacidades. En ese sentido, considero que sí debe de haber un planteamiento desde la presidencia, desde doña Xiomara, en cómo aperturar un poco más o cómo ver dentro de esta carestía de presupuesto que tenemos, porque eso también, o sea, esta pandemia nos ha llevado casi a orillarnos en un presupuesto raquítico, o sea, inflado No, al contrario, hay que decirlo, mire, se está haciendo uso de las reservas internacionales que andan por alrededor de 8.000 millones de dólares para para que tenga más liquidez el gobierno. Se nos dijo en febrero que estábamos en harapos. Pero le aumentaron 50.000 lempiras al presupuesto modificado. 50.000 millones de lempiras. Y parte de eso con los derechos de giro y con las reservas internacionales. Entonces, pero ¿qué es lo que quiero concluir esto? O sea, que si bien es cierto, esto de las plazas no debería de estar discutiéndose en este momento porque se debió haber dado el año pasado. Yo digo que para el mes de julio, agosto, cuando ya había pasado casi toda esa crisis, no nos hubieran tenido. ¿Por qué? Porque eran contratos bajo techo presupuestario, que lo que se modificó eran los agregados que se tienen, que es el 14º, las vacaciones y todo eso, que hubo un dictamen de finanzas y uno de servicio civil donde lo avaló. Pero claro, no se hizo en el tiempo que debía, sino que en noviembre, diciembre y enero. Y esto nos está arrastrando. Es decir, ya con el nuevo gobierno lo que debería de haber es un presupuesto para las nuevas contrataciones, sin afectar esas personas que ya tienen derecho a esa plaza. Muy bien. Josué. Mire, licenciado Renato, el tema de salud es complicado. Y ya la verdad que yo no quisiera estar en los zapatos del doctor Matthew, ni de cualquier otro gerente que haya llegado a la Secretaría de Salud, porque como dijo la doctora Roxana, el tema de salud es complejo,
por muchos factores, que aquí los hemos mencionado, licenciado Renato, en otras ocasiones, y es que el crimen organizado ha tenido secuestrada la Secretaría de Salud, y esa es una realidad que no podemos desconocer nosotros. El doctor Mateo desde el primer día que llegó manifestó que ahí habían situaciones irregulares completamente y llamó al CNA para que hiciera un acompañamiento, cosa que nosotros alabamos, y como dirigentes no podíamos estar en contra. ¿Por qué? Sencillo, nosotros no hemos hecho componenda con ningún ministro, viceministro, director, jefe de personal, entonces no hay ningún problema. Que lleguen los veedores que tengan que llegar ahí para que al final se hagan las cosas de forma transparente. No va a ser fácil, y por eso es tanto ataque que el ministro ha tenido dentro de la Secretaría de Salud, a lo interno, a la CESAL, y a lo externo. Eso es parte de los ataques que el señor ministro, y no soy defensor del señor ministro, pero hay que decir las cosas por su nombre, porque no solo él ha tenido los ataques, sino que las autoridades que han pasado por la CESAL cuando se han intentado enfrentar, como lo manifestaba y lo hizo la doctora Roxana Araujo en su momento. Mire, el problema de salud es sencillo de resolverlo. El problema es que hay que tomar decisiones, y yo entiendo algunas posiciones y no conozco, y voy a ser claro hoy aquí, yo no conozco a nadie de los colectivos de Libre, no sé quiénes son, pero yo creo que es importante decir algo. Bueno, don Gilberto, que es un líder, pero él lo aclaró muy bien, no son todos los colectivos, pero hay una situación que debemos de analizar en este tema de lo que ellos protestan, de lo que ellos quieren llamar la atención, porque saben que de forma aleatoria no pueden lograr nada. Entonces hay que unirse, hay que formar bloques y llamar la atención para que se escuche. Mire, yo no entiendo cómo pretenden, y no tengo nada en contra de nadie, porque aquí tenemos a la doctora Maradiaga, que es una directora, pero cómo pretenden que el ministro tenga gobernanza en la CESAL con los mismos actores que tenía doña Alba Consuelo Flores, de directores, de jefes de personal, de administradores. No puede ser posible. O es que si a mí me dan a administrar determinada Secretaría de Salud, me van a poner o me van a dejar a los que estaban, o me van a decir con quién gobierne. No puede ser. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe qué ha creado ingobernabilidad? Porque los mismos directores que quedaron del gobierno anterior son los que han estado llamando a trabajadores a protestar en contra del señor ministro de Salud. Esa es la realidad que aquí hay que decirla. ¿Por qué? Sinceramente, porque hubo nepotismo de parte de muchos directores. Muchos directores en componenda con dirigentes sindicales, gremiales, para que cada quien coloque a su familia. Y yo me callo la boca, me pongo un zipper en la boca, porque a mí me están haciendo el favor, y entonces usted haga lo que quiera también, director, porque no pasa absolutamente nada. Yo creo que estas cosas son las que se deben de sentar en la Secretaría de Salud. Y yo creo que ahí el ministro, mire, ahí yo siempre lo he dicho, como gacela amarrada con tigre suelto. O sea, está atado de pies y manos, no solo él, cualquiera que hubiera llegado en las mismas condiciones en las que se encuentran hoy. Entonces yo creo que es importante decir algo, para que haya gobernabilidad en salud. Y yo no voy a decir el día, pero un día de esto estaba en salud yo en la entrega de los acuerdos a algunos directores, y estos directores eran de la gestión de gobierno anterior, y estaba el jefe de personal y estaba el director, que todavía siguen en funciones. Yo les pregunto hoy a los diputados, ¿y ustedes qué están haciendo? Y no son ustedes los que proponen a los mejores hombres y mujeres, porque todos los partidos tienen muchas personas con mucha capacidad para poder administrar hospitales y regiones. ¿Qué sucedía en esa entrega de acuerdos donde yo estuve? Ahí están las fotos. Le dicen en salud, aquí este grupo de administrativos se determinó que no deben de ir a nombramiento porque no se encontró que tiene una asignación específica y todo lo demás. ¿Y qué dijeron ellos? Nosotros les vamos a entregar a todos. Óigame, esa es una irresponsabilidad. ¿Usted cómo va a avalar que pongan paracaidistas? Por el amor de Dios, yo soy defensor de los derechos de los trabajadores en este país, pero tampoco soy tonto. Mire, no podemos nosotros avalar que pongan paracaidistas. Y los directores saben quiénes son los paracaidistas, y los directores saben quiénes no tienen funciones asignadas. Entonces, por el amor de Dios, si yo vengo aquí como defensor de los derechos de los trabajadores a decir que este tipo de trabajadores deben de ser nombrados, soy un irresponsable y no quiero a mi país, no quiero el sistema de salud. Entonces yo creo que estas cosas son las que deben de cambiar.
Muchas personas llegaron, inclusive compañeros que a nosotros nos mandaban los nombres, y yo ahí tengo las listas. Si creen que es mentira lo que les estoy contando, hoy le hago un llamado público al ministro de Salud. Ahí tenemos nosotros los listados de las personas que pusieron por nepotismo, autoridades y dirigentes. Se las vamos a hacer llegar, vamos a ver qué hace con ellos usted. Entonces, aquí lo que hay que cambiar es la forma de gobernar los hospitales y las regiones y la misma Secretaría de Salud. Muchos han dicho que es que nosotros estamos del lado del ministro. No estoy del lado de nadie, estoy del lado del interés del pueblo hondureño, porque yo no solo defiendo derechos de trabajadores, defiendo el derecho a la salud pública y gratuita en este país. Entonces, cuando nosotros vamos y nos coludimos también con ese tipo de intereses, entonces ahí la situación marcha muy mal. Y esto es lo que debemos de cambiar en la CESAL. Ojalá, en este reto histórico que tiene el ministro de Salud, de que las cosas cambien, porque tampoco podemos echarle la culpa al ministro. Y se me van a molestar algunos trabajadores. No le podemos echar la culpa al ministro, el relajo que hay en salud con el tema de nombramientos. Nosotros, la NEA, que nos ha puesto esta camisa que ando yo de la organización, no de un partido político, fuimos a las calles en muchas ocasiones desde que aprobaron el decreto 047-2020, estuvimos en la calle, nos amenazaron con despedirnos. Ahí estuvo el doctor Cosenza cuando nos robaron un bono de 13,000 lempiras por protestar. Nosotros fuimos a la calle a exigir que se nombraran los trabajadores y les dijimos, si no los nombran, automáticamente lo que va a suceder es que esta gente va a quedar en la calle. Y es exactamente lo que está pasando. Entonces es un problema heredado por incompetencia de las ex autoridades y una situación que hoy se tiene que resolver, pero también debo decirlo como dirigente, hay que resolverlo. Por lo menos aquel que corresponde a un nombramiento hay que darle una respuesta oportuna, porque también yo le voy a hacer una reflexión a los colectivos de Libre Hoy, a don Gilberto. El gobierno no puede ser el mayor empleador. No existe la capacidad para que eso suceda así. Debe generar las condiciones de un Estado de Derecho para que se puedan crear fuentes de empleo, pero no precisamente en la estructura del gobierno como tal. Yo creo que si lo vemos desde este punto de vista objetivo, licenciado Renato y pueblo hondureño, yo creo que las cosas van a mejorar. Pero si aquí queremos seguir cometiendo los mismos errores del pasado, aquí vamos a seguir entonces obteniendo los mismos resultados negativos que hasta el día de hoy hemos tenido. Antes de la pausa, que intervenga la doctora Nora Maradiaga y después el doctor Roberto Cosenza, que se ha reincorporado a su hospital de Puerto Cortés. Así es. De donde es un empleado público, Nora. Bueno, realmente, en realidad, lo que venimos a hablar aquí es lo de los colectivos y lo de los nombramientos, ¿verdad? Porque esto es el motivo de disputa que hay en el trabajo. Entonces, sí, estamos de acuerdo, ¿verdad? Que hay que darle los nombramientos y que este es un problema que tuvo que haber sido resuelto en ¿cómo se llama? Durante la gestión de la licenciada Alba Consuelo Flores, ¿verdad? Este es un problema que nosotros no lo debemos de tener actualmente. Entonces, creo que los colectivos tienen que actuar de mejor forma, no en esa forma agresiva que uno siente como que es una amenaza. Y lo que a mí más me llamó la atención, como se lo repito, eran esos cartelones: queremos trabajo, ¿verdad? Entonces, en realidad, la gente no quiere prestarse a estar gritando, a estar amenazando, sino quiero trabajo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Crear más fuentes de trabajo, ¿verdad? No, lo que dice José Orellana tiene toda la razón. No puede la administración pública cargar con toda la población económicamente activa. Así es. Si no ajusta con lo que tenemos, no tenemos presupuesto para lo que hay en este momento, peor para todos aquellos activistas, militantes y simpatizantes del Partido Libertad y Refundación que generaron expectativas que ganando libre iban a tener trabajo en la administración pública. Lo que dice José tiene toda la razón, hay que crear condiciones en el Estado para que el empresario que es el que más empleo genera, siga invirtiendo el de adentro y el de afuera para generar esos empleos. Muy bien, vamos a la pausa. Gilberto quiere intervenir, pero igual por supuesto. Es importante escuchar al ex viceministro
de Salud Pública, Roberto Cosenza. ¿Cuál es la experiencia de él ahora que se ha reincorporado a su función en el Hospital de Puerto Cortés y cómo está viviendo este asunto de los colectivos que presionan para que se nombre a gente afín al Partido Libre y tener el empleo que desearon desde siempre en la administración pública? Volvemos. Bueno, doctor Cosenza, para que no enredemos el tema, ya me lo alertó la doctora Nora Maradiaga. Venimos a hablar de los colectivos, que no son todos, yo le creo a Gilberto, pero hay colectivos que están afectando el desenvolvimiento en los hospitales públicos, queriendo imponer a ciertas personas en los cargos de dirección. Y eso lo pasó ayer Nora Maradiaga, lo ha pasado el director del Hospital Escuela. ¿Cómo le ha ido a usted y cómo evalúa esta situación de la demanda de trabajo de la gente y las presiones y las formas que están utilizando para lograr desempleo? Sí, buenos días, Renato. Un placer poder estar con usted el día de hoy y sobre todo hablando de este tema. Indiscutiblemente que ya no esté en el cargo me preocupa bastante. Conozco de la historia cómo vienen este tipo de nombramientos, conozco de la historia de la pandemia, esa historia que es difícil borrar, y sobre todo que este es Honduras, y que estamos hablando de algo tan complicado como es nuestro sistema sanitario de salud, que yo creo que cualquiera que llegue allí, como se hablaba anteriormente, es un gran reto que tiene, pero ese reto hay que saberlo sobrellevar. Mire que yo dentro de la parte gubernamental siempre admiraba antes, hoy en día ya no, la Secretaría de Finanzas. La Secretaría de Finanzas durante muchos años se caracterizó por hacer carrera dentro de esa institución, porque yo soy de las personas que creo en la institucionalidad y creo que los ministros deben de conocer las secretarías de salud para poder estar al frente de esto. Porque son muchos los retos en salud, son muchos los retos en educación, porque son dos sistemas prácticamente comparados, está trabajando con todo el país. Cuando usted habla del sistema sanitario de salud, está hablando usted de 32 hospitales públicos, está hablando usted de 20 regiones, y eso se conforma con más de 1.700 establecimientos de salud. Estuvimos en la pandemia, que aquí tuvimos muchos programas que veníamos todos, y me acuerdo que también venían muchos médicos que eran oposición, ¿verdad? Porque en mi caso, y lo digo con mucho orgullo, soy nacionalista, ¿verdad? Y me tocó trabajar a mi persona, y nadie puede decir, Roberto Cosenza me discriminó porque yo era de X partido. A nadie, yo trabajé con liberales, trabajé con personas de Libre, y yo le apuesto, y acá están mis compañeros que trabajan dentro del sistema sanitario de salud. Si dentro del sistema sanitario de salud sabemos que en su mayoría son personas de otro partido que no son personas nacionalistas. Aquí está la doctora Nora Maradiaga, una heroína durante la pandemia. Sus compañeras también, muchas de ellas heroínas durante la pandemia, y conversaban con ellas. Y me decían, doctor, no, yo no soy de este partido, sino que soy del otro partido, de X partido. Yo comprendía, pero reconocía el trabajo que estas mujeres hacían, porque uno no puede ser ciego realmente al trabajo. Y en salud se debe de tener lo que es una carrera para poder uno estar al frente de estas instituciones, porque usted está trabajando con la salud de la población. Usted no está trabajando como cuando trabaja un ingeniero, y aquí todas las profesiones pues son dignas, pero estamos hablando de la salud. Un edificio usted lo hace, no le pareció, lo vuelve a hacer, pero un paciente, usted le da un mal tratamiento, fallece, no lo va a volver a recuperar. Entonces yo creo de que en esta parte
se tiene que trabajar de una forma totalmente diferente. Y hoy le digo, en el caso de la doctora Nora Madariaga, cuando ingresa la COVID al país, se tenía a qué hospital iba a llevarse el primer caso de COVID-19. Y lo voy a decir con nombre y apellido acá. Era para el San Felipe. Ese era el hospital que iba a recepcionar el primer paciente COVID-19. Aquí está la doctora Nora Madariaga, que no me deja mentir. No lo pudimos llevar al San Felipe ese paciente, porque mi persona fue trasladada una vez de la Secretaría de Salud, junto con la jefa del segundo nivel, la doctora Rixa Lizardo, a solucionar esta situación, hacia dónde íbamos a trasladar esa paciente en aquel momento cuando venía la ambulancia del aeropuerto. No se tenían las condiciones en el hospital San Felipe, pero ya la doctora Nora Madariaga tenía las condiciones junto con su equipo, y miren, yo estoy preparado y cambiamos totalmente de ruta. Admirado mi persona, porque conociendo que la doctora Nora Madariaga, una mujer mayor, una mujer que dijo no, cuando mucha gente, porque hay que ver que el mayor reto que en aquel momento teníamos que hacer era vencer el miedo. ¿Qué hizo la doctora? Se vistió la doctora Madariaga y yo voy a entrar. Usted lo que me está diciendo es que personas como ella, que han hecho carrera en salud, no pueden ser destituidas simplemente por cuestiones de tipo político. Así es, no deberían de ser destituidas por esa situación. De ahí de lo otro, Renato, porque si estamos hablando también de cosas de partido, y en esto yo quiero hacer bien claro, yo le apuesto que la mayoría de personas, si hacen una encuesta, que fueron nombradas, porque independientemente de en el proceso que hayan quedado, y aquí lo digo, si yo nunca he sido afín, y acá está José, nunca fui afín de Alba Consuelo Flores, pero ella dejó de ser ministra el 27 de enero. Yo también. Y ella tenía toda la potestad para poder firmar hasta el momento que ella era ministra. Mire, Renato, de toda esa gente que ha sido nombrada, le voy a decir, le apuesto que el 90% de las personas le dieron el voto al Partido Libre. Porque si nos ponemos a ver eso, también están dañando a la misma gente que en su momento los apoyaron, porque esa gente los apoyaron con el voto, ¿verdad? Porque hubo una alianza y se unieron, y por lo tanto unos eran simpatizantes de un lado y otros eran simpatizantes de otro lado. A que yo le apuesto que si nosotros hubiéramos recibido el apoyo como nacionalistas de toda esa gente, la historia del país fuera otra. Pero realmente le están haciendo daño a su misma gente, están en contra de su misma gente, y estas personas en su mayoría, si habrán, que es lo que yo escucho, habrán algunas personas que no tenían derecho y que los nombran a última hora, pero yo le apuesto que el 95% de esas personas que fueron nombradas tienen sus derechos, y tienen derechos porque la ley los ampara. Ellos tienen un decreto que es el 47-2020, porque ninguna ley tampoco es retroactiva, ¿verdad? Y también, indiscutiblemente, de lo que sea, ellos ya venían trabajando dentro del sistema de salud. Porque cuando a ellos, que también eso, porque lo malo hay que decirlo, esa era una situación que se debió de haber hecho desde el 2020, se tenía que haber tenido una planificación en qué parte se iban a ir nombrando todas estas personas. Cosas muy sencillas como la que se decide hacer a finales del año pasado, de pasar la planilla 121 a la 100 y solo buscar los colaterales para poder ser nombradas estas personas, se pudo haber hecho paulatinamente a partir que sale este decreto. No estaríamos en esta situación que hoy en día tenemos. ¿Por qué? Porque aquí, Renato, en varias ocasiones con varios médicos
veníamos a hablar, la necesidad de tener un primer nivel fortalecido, que es una de las cosas que se ha necesitado para tener un primer nivel fortalecido. Si sabemos, y aquí estamos, que hemos trabajado dentro del sistema de salud, si bien es cierto, el gobierno no puede cargar con tanta persona, contratarla, nombrarla, pero el sistema de salud ha sido una necesidad que ha tenido de recurso humano. ¿Cree usted que este ministro actual se ha tardado en firmar esos nombramientos? Sí, se ha tardado. ¿Y eso de que están revisando documentación? No, mire, yo le voy a decir, y con disculpas, Renato, de lo que sea, usted para revisar esos nombramientos los agarra por hospital, por región y todo. Si allí está, Renato, quienes trabajaron, quienes no trabajaron, no necesita usted estar pasando que por o sea que a esta gente que la nombraron en la primera línea de la pandemia le falló Alba Consuelo Flores y le está fallando José Manuel Mateo. Mire, Renato, son 4 meses que estas personas llevan sin salario. ¿Quién va a vivir sin salario 4 meses? Pregúntele la base. ¿Por qué? Porque estas personas realmente, una enfermera, acá está Josué, una enfermera auxiliar inicia ganando 9.400 y pico. Ese es el que le están, o 12.000 es el de la auxiliar. 12.600 ya cuando pasan a permanente, pero ellas están, cuando están por contrato, todas están con menos del salario mínimo de 9.400. Esa es la programación que estas personas hacen. Y se lo digo porque, mire, yo conozco el sistema de salud, he trabajado en un hospital, prácticamente la mayoría de esas personas viven con el día al día, viven, mire, con préstamos hasta aquí, pidiéndole prestado al compañero, al otro, y 4 meses, Renato. Los que fueron héroes en aquel momento, los que en aquel momento íbamos a aquellos triajes y nos hacían los hisopados, los que nos atendían, aquellas enfermeras, aquellos médicos. Sin embargo, las personas que, óigame, por una necesidad, porque esas personas fueron a buscar trabajo y por una necesidad, y yo, Roberto Cosenza, se los digo ahora, cuando se contrató a esa gente, no se le pedía ni carta de recomendación política, ni se le pedía ningún color político. ¿Sabe por qué? Porque nadie quería enfrentar la pandemia. Y ahí estas personas que estuvieron al frente, estas personas no les importaba, o sea, decían, es que quiero trabajar, miro esta como una gran oportunidad de trabajo. Se merecen el nombramiento. Se merecen el nombramiento. Mire, yo, Renato, se lo digo, no desde ahora lo digo, yo fui de los primeros en reuniones, acá está la doctora Nora Maradiaga, que sin embargo era una discusión que tenía yo con Alba Consuelo en su momento, porque había que darle el nombramiento de algo que se les había ofrecido a aquellas personas. Es cierto. Porque no soy de las personas tampoco que me gusta andar con una doble moral, ni tampoco andar mintiendo. Vamos resumiendo, les falló Alba Consuelo al no firmar esos nombramientos, y según Roberto Cosenza, les está fallando José Manuel Mateo en no darle celeridad también a la firma de esos nombramientos. ¿Es lo que ha dicho usted? ¿Me lo avala? Claro, porque ya a estas alturas, mire Renato, indiscutiblemente del proceso que hayan quedado, ¿verdad? Ya estas personas tienen una antigüedad que por ley han ganado su nombramiento, tienen derechos, son demandas que pueden venir ya a estas alturas. Más bien la Secretaría de Salud, yo no sé cómo no se ha salvado de tantas demandas después de 4 meses sin haber recibido. Y a defender a personas que se ganan bien el salario, como Nora Maradiaga. Y si es por la otra parte de nuevas contrataciones, hay una planilla. A la Secretaría de Salud ahorita le aprueban un presupuesto, la inyectan a la 121. Sí, como le digo, Renato, recurso humano siempre va a ser necesario dentro de la Secretaría de Salud. Y van a poder, entonces, es hacer la planificación, cómo van a ir haciendo esas nuevas contrataciones. Pero el que ya tiene sus derechos ganados, hay que respetar. Y hay trabajadores, como lo describe el grillo de Cachureco, dice que no hacen nada y que solo reciben el salario. Mire, yo en esto yo le digo, mire, dentro de la Secretaría de Salud,
Y aquí se lo digo al señor Gilberto Ríos. Grillo, ¿verdad? Como le gusta que le digan, sí. Y aquí se lo digo, mire, ve, y acá están. Si dentro del sistema de salud, en su mayoría, no son nacionalistas. A mí me tocó trabajar en su mayoría, Renato, y yo valoré la carrera administrativa que tenían, porque esas personas reconocía yo que tenían conocimiento y que me podían ayudar a salir adelante. Yo trabajé con personas de otros partidos, si no, pregúntele hacia Josué, si en su mayoría las enfermeras no son nacionalistas. Eso no es así, Josué, en su mayoría. No les pregunto el color. No, porque uno sabe, uno anda allí, Josué, y uno conoce. Pidiendo en su el voto. mayoría realmente las no son del partido, y como le digo, de esas personas Podría agregar que fueron nombradas Ok, para el doctor. COVID-19, Pero sí no quisiera. se les preguntaba, y muchos, porque yo anduve entre ellos, y no Muy le bien. decían a uno de que eran de... Dígame de- brevemente, Nora. Los que son... Mire, lo que yo quiero agregar, todo lo que está diciendo el doctor es correcto, ¿verdad? Lo que yo quiero agregar es que, ¿cómo es posible que hemos sido compañeros durante todos estos 12 años, ¿verdad? Y compañeros que hemos estado al frente de la pandemia y ahora los tratan como desconocidos a los otros para que se vayan. Si esta gente puso el pecho durante la mayor crisis de la pandemia, porque como dice el licenciado Melgar, llegaban los pacientes más graves de los graves, porque estamos categorizados como el hospital de referencia nacional, donde vamos a recibir a aquellos pacientes que tienen las patologías cardiopulmonares más graves que no pueden ser resueltos en el resto de hospitales. Nuestro personal está capacitado y aparte nuestro personal tiene empatía hacia los pacientes y hacia los familiares. Termino con Josué. Mire, el sistema de salud tiene más de 10.000 trabajadores administrativos, de 23.000 trabajadores que son. ¿Cómo justifica usted que más del 40% de los trabajadores son administrativos y no personal asistencial? El doctor decía algo importante. Queremos nosotros ir a la primera línea de atención. ¿Por qué? Porque hay que fortalecer esa primera línea que ha estado completamente abandonada. Entonces, hay que llevar esas brigadas, hay que llevar ese médico, hay que llevar esa enfermera. En este momento tenemos 1.216 centros de salud atendidos por una sola enfermera auxiliar. Más de 2 millones de hondureños atendidos por una sola enfermera auxiliar. Hay que llevar entonces esa salud al pueblo hondureño a esos lugares postergados. Yo creo que esto es lo que se debe corregir en salud. Y si hay trabajadores supernumerarios, por supuesto que lo hay. Yo sé que ellos no lo van a decir, pero claro que lo hay. Yo no estoy en contra de nadie. Y sí, más bien le voy a decir a los trabajadores, porque ahí sí comparto lo que dicen los compañeros. Miren, el tema del salario, nadie puede estar trabajando solo para que lo vean. Hay compañeras que inclusive nos están diciendo que va a haber ausentismo laboral de parte de enfermería porque no se les está pagando y porque no tienen ni para pagar el taxi o el bus para ir al establecimiento de salud. Eso sí, entonces prioricemos al trabajador asistencial en este momento y luego resolvemos lo demás. Vamos a la pausa. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Llegan las noticias en Frente a Frente y ahora hacemos un recorrido por el mundo, porque si está pasando, está en tunota.com. Los refugiados ucranianos superan ya la barrera de los 5 millones, según ACNUR. Piden de 1 a 4 años de cárcel para alcalde que llamó tontos a miembros de comisión electoral. Esto pasa en Singapur. Hubo algo que me estuvo protegiendo, relata joven que cayó a las vías del tren y sobrevivió. Estas y otras noticias disponibles en tunota.com y por cortesía de Banco de Occidente, préstamos, tarjetas de crédito, plataformas electrónicas a su disposición. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande de la mañana. La pausa y regresamos. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Tengo dos llamadas, la de la exministra Alba Consuelo Flores y la de la expresidenta del Colegio Médico, Xiomara Figueroa. El problema es que ya no tengo tiempo. Las invito a las dos para estar en Frente a Frente mañana. Alba Consuelo Flores, la exministra, y a la expresidenta del Colegio Médico y actual diputada Xiomara Figueroa. Grillo,
primero decir que solo entre el 6 y creo que el 6 o 5% del Producto Interno Bruto hondureño está empleado para el tema de salud. Yo no comparto esa visión de que no puede haber mucho más empleo en salud o que no se puede invertir mucho más en salud. Se debe invertir, por ejemplo, Inglaterra o Alemania, que son además países que tienen un enorme Producto Interno Bruto, tienen casi el 11% de su PIB dedicado a salud. Así que también aquí la competencia es desleal de los sectores privados de salud. Hay una mercantilización de la salud cada vez que empujan más a la población a recurrir a medios privados y no a medios públicos. Aquí yo creo que todos somos defensores de la salud pública, entonces en ese sentido tiene que ver con un problema estructural. Y aquí sí me dicen muchos doctores, enfermeras, dirigentes que ha habido 12 años de exclusión, de selectividad con el tema de los nacionalistas y puede ser sobre todo también en el tema administrativo, donde se han colado una enorme cantidad de paracaidistas también en el sistema de salud pública nacional. Esto sí le está causando un grave problema a la salud de los hondureños. Que los identifiquen. No, claro, esa es la labor de esa es la labor Claro. de Macho, correcto. Ok, y usted sigue siendo directora del hospital ¿cómo se llama? Del asilo de inválidos. ¿O ya no? No, pero la mía no es una persecución política, es una persecución personal, ya desde arriba. ¿De dónde? ¿Desde la presidenta Castro? No, la presidenta no, sí, ¿De yo quién? creo que yo la admiro más que ¿De Mel? cualquiera por ser mujer y ser la primera mujer. No, ¿De Narrala? no, es en la Secretaría de Salud. ¿Del ministro? Yo creo que fue por temas del pasado, donde nosotros vimos la necesidad de quitar una comisión que realmente no solo era él, eran varias instituciones, pero además la Secretaría tenía que trasladar 2 millones de lempiras anuales y estábamos en una situación crítica como la de ahorita. Pero yo creo que esa repercusión me está afectando ahora porque el asilo estaba en una condición deplorable y a ustedes les consta, esa gente... ¿Lo recuperó? Sí, lo recuperé completamente. Ahora me van a separar del asilo. ¿Por cuestiones personales? Sí, personales, completamente Bueno, pues personales. que el ministro explique cuáles son las cuestiones personales que tiene con la exministra de Salud.